Muy buenas noches, estamos aquí como todos los martes y lo que estamos haciendo ahorita, vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que llegan las personas para que se contacten y pues voy a leer quién nos está viendo Jorge Flores. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por sintonizarnos. Y de este lado nos está viendo Carmen González López. Tía, ¿cómo estás? Muchas gracias por sintonizarnos. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema que ojalá les guste a todos, pero pues estamos haciendo un poquito de tiempo en lo que llegan las otras personas. Si gustan preguntarnos, si gustan hacernos alguna, no sé, cualquier comentario para enriquecer el tema, pues sería muy importante, porque muchas veces luego se quedan con preguntas y a veces las personas que están, nos escriben y nos dicen, oh, fíjate que me hubiera gustado preguntar esto, ¿no? Y entonces, pues ojalá lo puedan hacer ¿cómo se llama? Desde ahorita, desde este dispositivo para poderlo hacer. Y también el doctor Jorge, ay, también a nosotros nos da mucho gusto, doctor, que nos esté sintonizando. Igual nos da muchísimo gusto que ojalá le guste el tema, como lo vamos a plantear, que es el miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es algo que a todos en alguna parte de nuestra vida hemos sentido o hemos vivido el miedo, ¿no? Y a veces esto nos paraliza o el miedo nos ayuda a impulsarnos más. Creo que es algo muy importante cuando el miedo es una fuente de que con este miedo haces cosas, o hay gente que se paraliza cuando siente miedo. Entonces yo creo que vamos a verlo desde estos puntos, ¿no? De cómo cada persona, cómo enfrenta el miedo, y pues es algo que pues, ojalá a todos les guste y estamos ahí, nos salva también, como dice el doctor Jorge, también nos salva el miedo cuando nosotros lo empleamos de una manera en la cual estamos, no sé, cuando un perro, ¿no? Llega y pues nos ladra, pues ¿qué pasa? Pues brincamos, corremos o lo que sea, ¿no? Para con tal de que el perrito, no nos haga daño. Entonces ese miedo nos ayuda a muchísimas cosas. Sí, efectivamente, también como dice el doctor, pues de protección. El miedo definitivamente lo que hace es que es un reflejo que tenemos para salvarnos, para ayudar a que nuestro instinto de supervivencia esté ahí y está en todo momento. Entonces es algo que es muy importante que lo trabajemos, el miedo, pero yo creo que el miedo tiene que ser algo que sea para nosotros algo positivo, pero no un arma, como comenta el doctor, no un arma de manipulación, que eso es lo que queremos platicar en este momento, como el miedo, cuando las élites o cuando personas de poder utilizan el miedo como una forma de control, una forma en la cual los seres, en el momento en que les dan información equivocada, en el momento en que te están diciendo todo el tiempo que va a pasar esto, que hay que combatir el narcotráfico, que hay que están las guerras, que hay, no sé, la delincuencia, muchísimas cosas. Entonces, desgraciadamente, nos están infundiendo miedo cada momento y a cada instante. Y entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos con un miedo psicótico porque realmente no está ahí, no está, hoy sí que no está pasando en nuestra región, gracias a Dios, no está pasando en esta parte del mundo, pero ¿qué pasa? Pues estamos constantemente con este miedo. Y bueno, nos comenta el doctor Jorge que, pero cuando es un arma de manipulación, exactamente, o es una emoción. Y Chelo Blanco nos comenta, feliz noche para todos, namaste, igualmente, feliz noche, Chelo, muchas gracias por sintonizarnos como cada martes. Y también por aquí nos está viendo Sandra Ángeles Fernández, muchas gracias también por sintonizarnos, y pues estamos aquí esperando que Saúl venga, ¿no? Se desocupa un poquito para lo que está haciendo algunas cosillas. Entonces le estaba comentando que el miedo muchas veces es un arma de manipulación en la cual hacen que nosotros vivamos en un estado constante de miedo.
Este miedo hace que nuestras células, todo nuestro cuerpo esté continuamente en estrés. Este estrés lo que hace que nosotros vivamos en estados alterados. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos totalmente en miedo, viviendo de que tengo miedo a la carencia, tengo miedo a que lo que está pasando afuera, que si me dicen que en mi colonia robaron, que si no sé, que en otra parte del mundo estoy viendo que están pasando cosas como delincuencia, que están las guerrillas, están todo esto, nosotros continuamente estamos viviendo en un miedo en el cual las personas lo tomamos, lo asumimos como que me tengo que defender. Entonces, cuando una persona tiene que defenderse, pues está totalmente como en agresión. Si se dan cuenta, el miedo provoca que la gente esté totalmente, continuamente agrediendo a la gente que está junto o alrededor. ¿Por qué? Porque tiene miedo de su subsistencia. En el momento en que las personas tienen este miedo a la subsistencia, ¿qué pasa? Todo el momento yo creo que la gente que está alrededor mío me va a hacer daño. Y desgraciadamente, si se dan cuenta, es lo que está pasando continuamente, que todo el momento, en todo el tiempo, las personas están, pues yo me tengo que proteger de esta persona que desconozco. Bueno, también nos está acompañando el día de hoy, Cookie, también quiere participar en la conferencia, entonces les presento a Cookie, que está por aquí. Y voy a leer un poquito de lo que nos están leyendo y comentan. Chelo Blanco nos dice, el miedo deja de ser herramienta de protección cuando nos condiciona y limita y se aloja en los riñones. Exactamente, es lo que pasa cuando nosotros tenemos muchísimo miedo. ¿Qué pasa? Que nuestros riñones se llenan de piedritas, basura y estamos totalmente divididos, porque eso es lo que pasa con el miedo. También nos comenta Chelo Blanco, la diabetes se relaciona con la falta de amor hacia uno mismo. Exactamente. Cuando nosotros no nos amamos, cuando nosotros no estamos en esta continua aceptación de mi yo, de mi ser, estamos en miedo, porque yo siempre estoy como a la expectativa de quién me quiere, quién no me quiere, qué son las personas que sí me aceptan como soy. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos totalmente en este miedo de que, pues, y si mis papás no me aceptan, y cuando vamos creciendo, pues si las personas con las que trabajo tampoco quieren o están en lo que yo comento, lo que yo digo, entonces por eso cuando el miedo se está viviendo desde esta perspectiva, desde de la no aceptación de mi ser, entonces es cuando se vuelve algo que el ser humano lo vuelve una enfermedad. Muchas veces la enfermedad surge de este miedo a que las personas, los seres, todo a mi alrededor está viviendo en un continuo peligro, y ese peligro yo lo manejo desde mis creencias, y entonces puedo tener muchísimas enfermedades, como lo comentan aquí. Pueden ser los riñones, puede ser la diabetes, pueden ser infinidad de enfermedades que este miedo me provoca a que yo baje mis defensas, porque cuando uno vive en miedo, vive en estrés. El estrés que pasa, que mi sistema inmune está totalmente abierto, está completamente en alerta. ¿Qué pasa cuando está en alerta mi sistema? Pues está siempre como que si estuviéramos con los focos rojos, los focos rojos siempre prendidos, y entonces eso para nuestro cuerpo es muy, muy desgastante, que todo el tiempo estemos con este continuo estado de ánimo en alerta, en el cual nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos están viendo qué puede pasar a mi alrededor. Entonces eso es lo que nos pasa cuando estamos con un miedo, cuando este miedo nos paraliza, cuando este miedo no nos deja seguir o ser o sentir. Entonces, ¿qué pasa cuando el miedo lo hacen con las grandes, no sé, compañías, con los países? ¿Qué pasa con este miedo? ¿Qué provoca o qué hacen o para qué sirve infundir miedo en todos estos países o en estos lugares? Pues realmente lo que pasa es que nosotros
nos bajan el sistema inmunológico. Entonces, eso es lo que está pasando. Y bueno, ya llegó Saúl. ¿Quieres saludar? Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas noches, perdón, ya es bastante noche. Pues sí, efectivamente vamos a tocar este tema de el miedo como una forma de control en la nueva era. Tenemos ya algunas preguntas o comentarios, no sé si ya los Comentarios. leíste, Sí, Azu. ya los leí. ¿Todos? Pues nos ¿Hasta dónde? saludé a Fernando Ruiz Torres, nos estaba viendo, no lo había leído y nada más. Y de este lado a José Ramos, muchas gracias por sintonizarnos, y Rosa M. Rivera también nos está viendo. Fíjense que saludos a Fabián Jiménez también. El tema del miedo a mí se me hace un tema muy interesante Ujú. y un tema muy profundo, ¿no? Porque cuando iniciamos todo este Doctor, proceso, hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge Flores, un saludo también. doctor, muchas gracias. Cuando iniciamos este proceso, bueno, al menos a mí me pasó, no sé si a ustedes también les llegó a suceder, eh, estamos en esta búsqueda, cuando estamos en este proceso de buscar respuestas, yo creo que toda la vida estamos buscando respuestas, pero en algún punto, bueno, al menos a mí me pasó, como que intensificas, ¿no? Como que estás buscando más, tienes más preguntas que respuestas, ¿no? Y ya empiezas a encontrar ciertas respuestas, empiezas a encontrar una cierta guía, pero en alguna época yo me acuerdo que iba a cursos, iba pues a clases de metafísica, iba a la sociedad teosófica, y pues todos estos libros de autoayuda que la mayoría leemos. Y nos hablan mucho del miedo como algo malo, ¿no? Como algo que hay que eliminar, como qué es el problema. Incluso no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a mí me llegan muchos mensajes, obviamente por este medio, por Facebook, y todos estos mensajes como de autoayuda de nueva era, donde nos hablan muchísimo acerca de el miedo es tu peor enemigo, el miedo es, o sea, como que el tema es eliminar el miedo, ¿no? Entonces, imagínense que, bueno, pues yo me ponía a observar eso, bueno, ¿cómo puedo eliminar el miedo? ¿Cómo puedo eliminar esto que siento? ¿Realmente habrá que eliminar el miedo? ¿Realmente el miedo será un problema que hay que solucionar? ¿Será realmente el enemigo, no? Porque nos marcan mucho eso, el miedo es un enemigo, el ego es un enemigo, ¿no? Entonces hay como que hay que eliminar el miedo y hay que eliminar el ego. Y de repente, haciendo todo este proceso de discernimiento, todo este proceso de reflexión, pues dices, bueno, ok, pero si yo tengo miedo, no creo que sea un error de la naturaleza, es decir, no creo que la naturaleza me dé esto, ¿no? Por error o por equivocación, ¿no? Me imagino que de alguna manera, si experimento esto que llamamos miedo, pues debe ser por algo, ¿no? Y empezamos a analizar y empezamos a estudiar y empezamos a reflexionar y de repente, bueno, pues nos damos cuenta, si lo empezamos a comparar con los animales, pues que todo ser vivo tiene un mecanismo de defensa, un instinto de supervivencia, que es lo que comúnmente conocemos como miedo. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que el miedo pues no es necesariamente malo, que de alguna manera el miedo es algo que está ahí. ¿Para qué? Pues para vivir, para sobrevivir, para no morir, ¿no? Pero entonces empezamos a investigar más profundamente, empezamos a analizar, empezamos a reflexionar y resulta que nos damos cuenta que si bien es cierto un animal requiere de este mecanismo, nosotros somos finalmente descendemos de toda una línea genealógica que en algún punto inició en un animal también, es decir, de alguna manera también podemos decir que somos animales, tenemos este instinto de supervivencia, somos mamíferos, entonces un animal requiere este instinto de supervivencia, un animal en algún punto requiere toda esta alarma y todo este proceso de su mente, porque bueno, pues está en la selva, ¿no? Está en la jungla, está en lugares donde efectivamente puede ser el alimento de otro animal y desde luego, bueno, pues a su vez tiene que comer, ¿no? Entonces ahí podemos entender, bueno, por qué la naturaleza nos da este instinto de supervivencia. Sin embargo, cuando lo pasamos al ser humano, nos damos cuenta cómo nosotros tenemos este instinto de supervivencia, pero lo trasladamos a la forma en la que obtenemos nuestra comida o nuestro techo, etcétera, es decir, al trabajo, a las relaciones y todo lo que tiene que ver con eso.
Entonces ahí es en donde entramos en este punto de hasta dónde el miedo realmente nos ayuda y hasta dónde el miedo solo nos está complicando más las cosas, ¿ok? Porque si bien es cierto, como seres humanos, el instinto de supervivencia es plenamente necesario y sobre todo en esta parte animal que tenemos, pues cuando ya estamos haciendo estos procesos, cuánto de lo que vivimos realmente es peligroso y cuánto no es ya un miedo que se ha convertido en un aspecto meramente psicológico, es decir, que en la realidad y en la manifestación no está sucediendo. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que analizar. Por un lado, el miedo es una parte natural de nuestro instinto de supervivencia que nos indica que hay un peligro. Ahora bien, ¿cuántos de estos peligros que estamos suponiendo o que estamos percibiendo reales, o es decir, son reales, están con una posibilidad efectiva de suceder o solamente están en nuestra imaginación? Porque ahí efectivamente, como comentaba Azu, pues vienen todos estos procesos que nos llevan al estrés. El estrés también es algo natural. Es decir, todo lo que nos sucede es algo natural, no es ni bueno ni malo, es necesario para nuestra supervivencia. El problema es si nos pasamos todo el tiempo estresados porque todo nos provoca un peligro, todo nos causa una sensación de que podemos dejar de ser, porque ahí es donde se asocia este proceso de miedo, dejar de ser. Entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la nueva era? Bueno, tiene que ver primero entender a qué nos referimos con el miedo, es decir, el miedo es algo natural que surge en nosotros. El tema es observar si ese miedo nos sirve, nos es útil para resolver un verdadero peligro o solamente es algo que tiene que ver con nuestra imaginación, que no necesariamente está sucediendo, que no necesariamente va a suceder y por consecuencia es un miedo que no nos está sirviendo en este momento. Es decir, el miedo surge, es real, te sirve en este momento. Si te sirve, entonces es algo que debes de escuchar y de aplicar. Si no te sirve, es solamente un proceso de tu mente que está asociando lo que está sucediendo con algo que sucedió, que no le fue grato y entonces busca evitar la misma experiencia. Sin embargo, la experiencia no tiene que ser la misma, no tiene que ser igual y en cambio sí tenemos la posibilidad de cambiar aquello que en algún punto nos provocó esta sensación de peligro. Eso está bien. Ahora, ¿cómo se asocia esto con la nueva era? Bueno, pues para empezar, ¿qué es la nueva era? Entendemos que hay muchas formas de aplicar el famoso tema de la nueva era. Por un lado está la parte cíclica del planeta Tierra. Así como nosotros evolucionamos, así como nosotros pasamos de bebés a niños, de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos y así seguimos, así también el planeta Tierra, que es un ser vivo, está lleno de células que somos nosotros, es realmente un ser, existe. Vamos, no es solamente un lugar en donde nosotros habitamos, es un ser vivo así como nosotros, también albergamos muchas células, podríamos decir almas, vidas dentro de este planeta que llamamos, bueno, cada quien por su nombre, ¿no? Jorge, Chelo, Alicia, Saúl, Rosa, Joset, etcétera. Entonces este planeta también evoluciona, también pasa por ciclos y también toma procesos incluso de madurez como nosotros lo hacemos. Entonces, esa es una forma de entender la nueva era, una parte de la naturaleza del planeta Tierra, como le llamamos nosotros, en donde está pasando de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia. Así como nosotros pasamos de un nivel de conciencia en donde cosas que antes nos preocupaban, nos daban miedo, nos angustiaban, ahora nos preocupan menos o de plano ya hasta las hemos superado. Y entonces vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos dejando atrás estos miedos que nos atan, que son innecesarios en nuestro proceso de evolución y que no nos están ayudando. Esa es una forma de entender la nueva era. Ahora, hay un aspecto de este movimiento, de este cambio energético, de este cambio de conciencia que nosotros al estar en el planeta Tierra como humanidad conformamos, que es el movimiento de la nueva era. Que eso es grupos de personas que tomando este proceso evolutivo del planeta, este proceso energético de la humanidad y de todos los que habitamos este planeta, porque suponer que solo los humanos somos los dueños
de este proceso de evolución del planeta Tierra, pues podría ser un poco inocente. Entonces, estas personas que conocen esta situación surgen en un principio probablemente con una buena intención, que es promover la necesidad de un cambio, que si el planeta está evolucionando, pues nosotros también tenemos que evolucionar, ¿no? Entonces de ahí surge este movimiento de la nueva era y de este movimiento surgen obviamente muchas vertientes, muchos grupos, en Estados Unidos, en la India, pues sí, en general en América, en Europa se surge los temas ocultistas, metafísicos, etcétera, etcétera. Por supuesto, varios de ellos, insisto, con intenciones bastante positivas, bastante amorosas, de ayudar en el progreso y el desarrollo del planeta y de la humanidad. Sin embargo, también surgen movimientos, porque siempre sucede, ¿no? La ley de opuestos, si entendemos y conocemos las leyes universales, bueno, pues sabemos que si el péndulo va para un lado, va a encontrar su rebote en el otro, la ley del ritmo. Entonces, así como surge gente bien intencionada, también el péndulo encuentra esta polaridad en gente que, bueno, pues básicamente no le interesa mucho, o a lo mejor en un principio le interesa este proceso de desarrollo de conciencia, pero eventualmente lo transforma en un beneficio meramente personal. Es decir, mi yo, mi ego, cómo se puede beneficiar de la necesidad que existe energética de un cambio profundo. Entonces, gente que por supuesto tiene conocimiento, buenas noches, Tatis González, tiene conocimiento y tiene preparación en todas estas áreas, sabe cómo manejar la energía, sabe cómo manipular la mente, conoce que todos, como lo expliqué al principio de esta transmisión, todos tenemos este instinto de supervivencia, que todos tenemos este origen animal y por consecuencia tenemos esta parte de nuestra mente, de nuestro inconsciente, que nos mueve a sobrevivir. Entonces, conociendo este proceso, conociendo la forma en la que un ser humano se mueve, reacciona, ¿sí? Y cómo acciona eventualmente, entonces es cuando pueden venir estos procesos de manipulación, de manejar a través de una serie de mensajes, de una serie de ideas que impacten en el inconsciente colectivo y que de ahí desde luego lleguen al inconsciente o la parte de la mente individual, que por supuesto sabemos está conectada a esta red energética que llamamos inconsciente colectivo. Entonces, ahí es donde este miedo natural, necesario para la subsistencia de la naturaleza, instinto de supervivencia, la búsqueda de vivir, de ser, de no dejar de ser, como lo queramos llamar, se convierte en una forma en la cual si yo conozco esto, puedo manipularlo y puedo manejarlo de tal manera que pueda tener el control de las personas que caigan en esto. Pero por supuesto en un principio era muy fácil manipular a la gente, pues con cosas, con miedos que podríamos decir se relacionan a los aspectos religiosos tradicionales. Es decir, las religiones convencionales manipulando no la enseñanza de las religiones, las instituciones religiosas basándose en conceptos intangibles, no físicos, no comprobables, empiezan a infundir miedo en sus seguidores a cambio de darte lo que tú estás buscando, que es amor, aprobación, esta búsqueda de un sentido de vida, de divinidad, como cada quien lo quiera llamar. Es decir, que tú como ser humano estás buscando un sentido de vida, estás buscando respuestas, quién soy, a dónde vengo, para qué estoy aquí. Y entonces yo te puedo dar esas respuestas, pero las dirijo, las manipulo de tal manera que al yo darte estas respuestas, a mi manera y lo que a mí me conviene dártelo, de alguna forma yo hago que tú tengas que tomarte en el paquete información que no es verdadera, pero que tú no puedes comprobar y que con esto yo puedo tener una manipulación a tu mente, es decir, te infrinjo, perdón, miedo. ¿Cómo? Sabiendo y tocando tus partes más sensibles
desde este aspecto humano. Entonces ahí entendemos que si tú estás buscando este amor que todos estamos buscando y estás buscando el amor de Dios porque te dicen que Dios es el ser todopoderoso, que Dios es el ser que te va a dar la salvación, que acercarte a Dios es la forma en la cual tú vas a encontrar la solución a todos tus conflictos, entonces tienes que complacer a Dios, tienes que complacer a esto que yo te estoy vendiendo como Dios, y entonces así nace el temor a Dios. El temor a Dios es la parte más aberrante, absurda y ridícula que alguna especie de enseñanza o institución religiosa que se supone que te está ofreciendo trabajo, que te está ofreciendo, perdón, que te está ofreciendo conocimientos y que te está ofreciendo amor, se supone que está para eso. Entonces, el temor a Dios es totalmente absurdo y ridículo. El temor a Dios está fundamentado en que tú tienes que complacer aquel ser, alma, energía que de alguna manera te está dando la vida. Entonces imagínate lo que llamas un padre, ¿sí? Y que si no lo complaces y que si no haces lo que este padre quiere que tú hagas, entonces te va a castigar. Pero si Dios es amor y todo lo puede y todo lo perdona y es puro amor, ¿cómo te va a castigar? Entonces así es. Así es como la gente te empieza a manipular desde una posición de poder por tu necesidad y por tu debilidad de buscar a Dios y de buscar respuestas fuera de ti. Como dice Grace Romero, la iglesia hace eso, busca a Dios fuera y no en el interior. Entonces, efectivamente, esta necesidad que tenemos como seres humanos de buscar respuestas, llega alguien que te ofrece un camino de respuestas, pero a un costo bastante, pero bastante caro, que tiene que ver con entregar tu propia seguridad y tu propia autoestima, el amor a ti. No estoy hablando de una institución en particular, porque de una o de otra forma la mayoría lo hacen. Cada una difunde sus propias dogmas y sus propias creencias y sus propias formas de manipularte. Entonces, así es muy importante, y por eso es muy importante que concienticemos todo esto. Eso sucedió en un principio, las religiones tenían el poder, las instituciones religiosas tenían el poder para manipularte a través del miedo al castigo, del miedo al pecado, de tocar esas fibras sensibles de tu instinto de supervivencia, en donde tú estás buscando amor y aprobación, y entonces, pues si tu padre no te ama, tu creador, imagínate quién carambas te va a amar. Pero de ahí pasamos a un tema más complicado, porque llegaron nuevas generaciones. ¿Y qué pasó con estas nuevas generaciones? Que se empezaron a hartar de esta forma de chantaje y manipulación. Se empezaron a rebelar, empezaron a cuestionar, empezaron a preguntar y a buscar, ¿cómo Dios, si es amor? ¿Cómo es que le tengo que temer a Dios? Entonces, claro, algunos se fueron al ateísmo, ¿no? De plano, esto es algo muy tonto y me salgo de aquí. Otros empezaron a buscar en diferentes religiones, pero encontraron una base muy similar, no todas, algunas, quizás las más famosas, importantes. Y entonces, ante esta manipulación, el ser humano que sigue en esa búsqueda, que sigue en esa necesidad de encontrar estas respuestas, pues entonces ahí es en donde nace el movimiento de la nueva era. Como la religión ya no me está dando respuestas, como la religión ya no me está dando lo que necesito, entonces voy a buscar algo. Y entonces en estos lugares, insisto, en un principio, seguramente con la mejor de las intenciones, en estos lugares me ofrecen paz, me ofrecen armonía, me ofrecen esta posibilidad de liberación. Entonces en un principio suena bastante agradable decir, caramba, la religión me habla del temor a Dios y aquí me hablan de que Dios es amor, de que somos uno, de que Dios está en mí, me invita a ir hacia adentro. Entonces, claro, esto está mucho más interesante y entonces empezamos a unirnos y a juntarnos en estos movimientos. Pero ¿qué sucede? Que siempre que existe el ego del ser humano, siempre que existe la necesidad del yo, de la alimentación del yo, de la vanaglorización del yo, pues aún aquella persona que inició con la mejor de las intenciones, empieza a buscar jalar las cosas a su favor, a su conveniencia. Y entonces los movimientos de la nueva era, en teoría tan positivos,
tan armoniosos, no todos, por supuesto, pues empiezan a convertirse en nuevas formas de manipulación, en nuevas formas de chantaje y en nuevas formas de control masivo. Por eso es muy importante tener los ojos bien abiertos, por eso es muy importante desarrollar la capacidad del discernimiento de, aunque la persona aparentemente sea muy bueno o muy buena o muy santa o sepa mucho, ¿no? Porque haya leído muchos libros o los haya canalizado, los haya bajado, todo este conocimiento, aún así es fundamental que yo no pierda mi capacidad de discernimiento, de cuestionamiento, de análisis y de reflexión, porque efectivamente, como dice Grace Romero, hay mucho falso profeta, pero hay que distinguir cuando alguien está funcionando con ego. Efectivamente, Grace. Entonces, hay que tener los ojos bien abiertos, porque aún en estos movimientos de la nueva era, que en un principio pueden ser muy amorosos y muy positivos, surge esta necesidad del ego, esta necesidad de poder, esta necesidad de alimentar mi yo. Y entonces, cuando las personas que dirigen las estructuras sociales se dan cuenta que las religiones o las instituciones religiosas ya no son suficientes para adoctrinar y mantener a la gente en línea, entonces les empezamos a dar esto que están buscando, pero se los empezamos a dar con las famosas medias verdades. Es decir, te doy una probadita de un conocimiento, pero oculto este conocimiento profundo en un lugar en donde tú abiertamente no tienes acceso. La única forma en la que tú tienes acceso a estos conocimientos y a esta forma de desarrollar tu conciencia es yendo hacia adentro, yendo a tu interior, yendo a tu propio desarrollo de conciencia. Pero eso obviamente no te lo dicen. Entonces ahí está el punto. Que ahora, con todo este conocimiento espiritual que tenemos, con todo este desarrollo de conciencia que estamos logrando, el miedo se empieza a difundir de otra manera. ¿Cómo se empieza a difundir el miedo? A través de todos estos contactos intangibles que están más allá de lo físico, que no se puede comprobar, y es que ahora lo que nos están haciendo y lo que nos están poniendo es extraterrestres, guerras, reptiloides, illuminatis, es decir, nos están ahora vendiendo una nueva forma de miedo, una forma moderna de aterrorizarnos y una nueva forma de seguirnos manteniendo en control. Por supuesto, la estructura social, que es la forma más poderosa para mantenernos con miedo, pues ya sabemos cuál es. Si lo que detona el instinto de supervivencia es el miedo a morir, entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que nos van a poner como una base sólida y profunda de estructura para que siempre tengamos miedo a morir? El sistema económico definitivamente es la forma en la que nos tienen aterrorizados, porque tú necesitas estar trabajando la mayor parte del tiempo, no tener espacio para hacer otra cosa, porque apenas si te alcanza el dinero para sobrevivir. Y si por ahí ya te casaste y tuviste hijos, olvídate de otra cosa, porque cada vez es más difícil que puedas mantener esa familia. Y si el instinto de supervivencia está hecho para que no mueras, tu instinto de supervivencia siempre está activado. Y siempre va a haber crisis económicas y siempre va a haber algo que sucede para darte en la torre, para que entres en un estado de estrés, en un estado de pánico y sigas encerrado en eso. La única forma que podemos escapar de todas estas estructuras mentales, desde luego, es yendo hacia adentro, yendo hacia nuestro propio desarrollo de conciencia, entendiendo que todo lo que está sucediendo afuera es el resultado de toda la basura, materia fecal que alguien echó en mi cabeza y que yo acepto y creo como una realidad, y que no tengo ni idea que hay muchas más opciones afuera de lo que yo creo, pero como no lo entiendo ni está ahí, no lo puedo ver afuera, porque yo solamente puedo ver afuera lo que está en mí. Seguramente hay una amplísima y magna posibilidad de mundos y de opciones y de formas de vida distintas a la que estamos viviendo ahorita, pero como estamos programados para solamente vivir bajo estas estructuras sociales,
no lo vemos y por consecuencia no existe para nosotros. Hay que investigar, hay que ir hacia adentro, hay que sentir, hay que desconfiar plenamente de todo lo que creemos como realidad en una estructura social que fue impuesta por alguien o algunos que saben lo que están haciendo y que de alguna manera nos siguen manteniendo a raya. Entonces, ojo, porque las estructuras sociales están ahí, están marcadas y son hasta fáciles de detectar. Pero estas estructuras sutiles que vienen disfrazadas de nueva era, que vienen disfrazadas de buenas noticias, que vienen disfrazadas de soluciones para un cambio, también puede ser el famoso lobo vestido de cordero. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos, tenemos que ir hacia adentro, por supuesto, a la intuición, al sentir, al corazón. Hay que dudar mucho de todo esto que nos están vendiendo y ofreciendo y hay que desarrollar la capacidad del discernimiento, porque si no, si nos dejamos ir, vamos a pasar de una secta religiosa a una secta espiritualista nueva era, pero secta al final de cuentas donde el líder, el guía, el gurú, como lo quieran llamar, sea hombre, sea mujer, sea una persona, sean varios, se está enriqueciendo a través de ti, no solo con dinero, sino con tu energía. Y nuestra energía es lo más importante que debemos de cuidar. Entonces, no se queden con lo que les están enseñando, vayan a la fuente de todo lo que están recibiendo. Si van a una clase de PNL, si van a una clase de Theta Healing, de energía, investiguen, vayan hacia el fondo, dense cuenta, por ejemplo, nosotros enseñamos varias técnicas de Reiki. Y por ejemplo, se habla del chokurei, los que son reikistas lo van a conocer o lo van a saber a lo que me refiero, donde se habla del chokurei como un símbolo que tú le trazas a una persona y resulta que ese símbolo aumenta el poder, ¿no? La energía y el poder. Pero si te pones a investigar un poquito, resulta que el chokurei, por ejemplo, es un símbolo que más bien te relaciona con tu propia energía divina. ¿Y por qué eso no te lo dicen? ¿Y cuánta gente va a estudiar Reiki? ¿Y cuánta gente tiene los diplomas, las iniciaciones y realmente y son maestros de Reiki y no tienen ni idea realmente de qué es y para qué es el Reiki? Si todavía hay cursos donde te dicen que Mikao Usui era un profesor y que era un sacerdote católico, cuando es sabido hoy en día que Mikao Usui era un buscador de origen budista laico, que lo único que él hizo, que no es lo único por demeritarlo, era una búsqueda espiritual. Y si empezamos a investigar en la metafísica, lo mismo, y estoy hablando de cosas muy generales. Si empezamos a investigar en la metafísica, y Alejandro Sack, te mandamos un saludo, nos está siguiendo, hay cuánta información. ¿De dónde vienen realmente las prácticas del yo soy? ¿Y cuánta gente hace métodos y de esos métodos, o sea, cuánta gente enseña metafísica y se está basando en algo, en las leyes universales? ¿Ustedes sabían que que las leyes universales no las escribió Hermes Trismegisto, como nos lo han dicho? ¿Ustedes sabían que ese libro viene de los tres iniciados, que era un grupo de personas de Estados Unidos que se hicieron llamar así? Y que realmente no están usando un conocimiento hermético original. Hay que buscar libros herméticos originales como el Corpus Hermeticus y libros que realmente nos enseñan estas enseñanzas que se le atribuyen a Hermes Trismegisto cuando solo lo hicieron un grupo de personas que se hicieron llamar los tres iniciados y que ni se sabe realmente quiénes son. No digo que las leyes universales no sirvan, al contrario, son muy útiles. A lo que me refiero es cuántos de ustedes lo investigaron o simplemente fueron a una clase, recibieron la información y lo dieron por hecho. ¿Cuánta dogmatización no hemos recibido de esta manera? Ustedes sabían que los libros del yo, que Guy Ballard, por ejemplo, basó sus libros y que su esposa, antes de desarrollar las prácticas o la actividad del yo soy, había trabajado en una librería y que varias de las cosas que se escribieron en los libros de Godfrey King estuvieron basadas en libros en donde estas personas que eran investigadores se basaron y habían estudiado y que de ahí salió todo eso. ¿Ustedes lo sabían? No demerito ninguna enseñanza, simplemente les digo, ¿han buscado las esencias de lo que han estudiado, de lo que han leído?
¿Saben de dónde viene el Theta Healing, por ejemplo? ¿Saben de dónde viene la meditación? ¿Saben realmente para qué sirve, cómo se usa, cuál es la diferencia entre una meditación pasiva y una meditación activa, una meditación creativa? ¿Saben realmente todos estos procesos? ¿O solamente vamos a un curso, nos dan la enseñanza, estamos tan necesitados de saber y conocer que lo aceptamos, nos da nuestro diploma y nosotros empezamos a dar ese curso sin siquiera cuestionar lo que estamos recibiendo y lo que estamos enseñando, solamente porque se oye muy bonito y está más bonito que lo que me habían dicho antes, que ya no me gusta tanto? Como dice Alejandro Sack, el Kybalión incluso, sí, a ese libro me refiero, Alejandro, sí, el Kybalión que está en duda, el libro de las 7 leyes o principios universales que escribieron los famosos 3 iniciados, ¿no? Que dicen que son iniciados porque pertenecen ahí a algún grupo, no lo sé, ni lo demerito, es decir, hay que leer el libro y a mí me ha servido mucho, pero a lo que me refiero es miedo como forma de control en la nueva era. Todo mundo tenemos miedo, todo mundo somos humanos, tenemos instinto de supervivencia y mientras más miedo tenemos, más buscamos que alguien nos venga a solucionar los problemas. Nadie nos va a solucionar absolutamente nada, los problemas surgen en nosotros y las soluciones están ¿en dónde creen? En nosotros mismos. Está bien, lo hemos platicado, tener fe en un ángel, tener fe en una divinidad, si eso te ayuda, si eso te permite estar un poco mejor contigo mismo, si a lo mejor es un paso para empezar a tener un poco de fe en algo que está más allá de tus creencias, pero en quien tienes que creer fe es en ti, porque si en todos lados te están diciendo que tú eres Dios, entonces, ¿qué pasa? Que necesitas creer en que alguien va a llegar a salvarte cuando la salvación está en ti a su... ¿Qué más Sí, quieres comentar? vamos a leer aquí lo que comenta Grace Romero. Dice, la espiritualidad no es negociable. Debemos tener conocimiento, entendimiento y amor y no necesitamos de maestros. El mejor maestro somos nosotros mismos y la vida misma. Seguimos leyendo. Dice, hay que dudar de todo, nadie tiene la verdad absoluta. Y dice, sí, eso es Chokurrei. El Reiki nos piensa, dice, perdón. El Reiki, yo pienso, su función principal es desbloqueos y limpieza, sanación interna hacia uno mismo. No se aplica del todo a sanar a los demás, ya que la sanación nos corresponde a cada uno interiormente. Nos sanamos nosotros mismos, no venimos a sanar a nadie. Y también nos comenta, dice, sin embargo, las leyes universales son respecto a los demás y principios establecidos, pero cada quien entiende respecto a su desarrollo. Sí, efectivamente, yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que no investigamos, nos quedamos como lo que nos dice el maestro. Es lo que pasa a veces en la escuela, que cuando vamos a la escuela y nosotros empezamos a cuestionar todos, no sé, dudas cuando llegamos de matemáticas, español, y nosotros decimos, oiga, pero yo en otro libro leí que había otra situación. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen, no, porque yo soy el maestro. Y entonces el maestro te empieza a limitar y te dice, solamente yo sé y tú no sabes. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a tener esta inquietud de conocimientos espirituales? Pues nos da miedo empezar a tenerlos porque ya previamente antes nos han dicho que es malo que tú conozcas, es malo que investigues y es malo que preguntes. Entonces, cuando tú empiezas a buscar estos temas, es así como que, bueno, si alguien te lo dice, pues tú lo crees y no lo pones en tela de juicio. Entonces yo creo que es muy importante que primero nosotros quitemos estas cosas, estos desbloqueos que tenemos que a causa de situaciones que nos han pasado, o así que en el pasado, por personas que nos han dicho y yo lo que digo es mi verdad y tú me tienes que creer a mí. Entonces nosotros lo que hacemos es que creemos ciegamente en las personas que están a nuestro alrededor. Pero lo que tenemos que hacer y lo más importante es que tenemos que empezar a ir desde adentro y ver nuestro discernimiento. ¿Qué me dice mi discernimiento? ¿Qué me dice mi corazón? ¿Esto es verdad? ¿Esto yo realmente lo creo? ¿O qué hago? ¿Me quedo con esta verdad? Sí, definitivamente, yo creo que esa sería la conclusión, el tema, así, básicamente. Saludos a Claudia Torres, Estefanía Espinosa, Angie Navarrete, José Alberto Susanli. Yo creo que definitivamente ese es el tema.
Por supuesto que nos puede servir ir a cursos, pues nosotros los damos, a cursos, a clases, a terapias, desde luego, porque tú no te puedes ver la nuca, necesitas que alguien con un poco de más preparación en esa área que tú te ayude a encontrar este proceso de autoobservación. Pero la clave está en aquella persona que te dirija afuera de ti, aquella persona que te diga que a través de él o ella vas a llegar a la divinidad, ahí es en donde yo te recomiendo que desconfíes, porque el que te dirige hacia ti mismo, hacia adentro, hacia tu propia divinidad, hacia tu propio autorreconocimiento, saludos José Alberto, hacia tu propio, hacia tu propia autovalorización, ¿sí? Quien te dirige ahí, quien te dice, mira, las respuestas están en ti, el camino está en ti, pero ok, tú no lo sabes, llevas años y llevas generaciones donde te han lavado el cerebro a creer que todo lo que sucede está afuera y no en ti, bueno, entonces entiendo perfectamente que vas a requerir que alguien te ayude, pero al final de cuentas el camino es en ti, la relación es contigo mismo, la relación es de ti hacia ti y entonces ahí sí se va a manifestar hacia afuera porque todo lo que está sucediendo afuera es una proyección de la relación que tienes contigo mismo. Si tú te hablas con amor, si tú te hablas con respeto, si tú te valoras, si tú te escuchas, si tú te apruebas, así vas a tratar a los demás y así te van a tratar a los demás. Por eso es el espejo de las relaciones, pero el camino es hacia adentro, hacia lo profundo del reencuentro con mi esencia divina, por llamarla de alguna manera. Entonces, ese es el camino, esa es la intuición. Todo aquel que te ayude a mirar hacia ti mismo, a revalorizarte, a reencontrarte, a develar tu esencia divina, tu esencia como un ser que merece vivir en paz, en abundancia, no con castigos, no con miedo, sino que te impulsa, ahí está el camino. Si afuera hay la posibilidad de desastres naturales, porque esta es otra forma de un miedo en la nueva era, ¿no? Porque ahora es la nueva moda. Va a explotar esto, el volcán, va a haber un terremoto, van a venir los extraterrestres. Si todo lo que sucede afuera es el resultado de lo que está sucediendo dentro de mí y dentro de mí estoy en este punto de temor porque se va a caer, no sé, el cielo con una tormenta o porque va a explotar el volcán o porque va a venir alguien o porque se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Si yo estoy sintonizándome en esa frecuencia, ¿qué creen que va a pasar? Si estamos hablando, porque todas estas personas a la vez nos dicen que si la oración es poderosa, que si la unión de los corazones es la forma de sanar, que si todos enfocamos nuestra atención al amor universal vamos a encontrar respuestas, pues ¿qué creen que va a pasar si todos enfocamos nuestra atención al miedo, al temor y a todas estas catástrofes? Pues por supuesto que nosotros lo estamos creando y si no iba a suceder, nosotros lo estamos creando. Y si no sucede, ya entramos en tal pánico, en tal estrés, que al menos si no manifestamos una catástrofe afuera, pues la vamos a manifestar adentro con todos estos procesos de estrés. Entonces, el camino y la guía es, tengan fe en el amor, tengan fe en que si ustedes creen en Dios, pues Dios es bueno, es amor, es luz, es bondad, por llamarlo así, de la forma en la que comúnmente se conoce. Entonces, tengo que poner mi fe en eso. Y si me están diciendo estas mismas instituciones religiosas que soy hijo de Dios, si me están poniendo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús dijo, esto que yo puedo hacer, ustedes pueden y más, entonces, ¿por qué carambas no tomo esas palabras y solo tomo las palabras que me causan conflicto y destrucción? ¿Por qué no tomo las palabras que me ayudan a crecer, que me ayudan a estar mejor y que me ayudan a ir hacia adentro y darme cuenta de mi capacidad ilimitada como supuesto hijo de Dios, que es lo que me están diciendo que soy? Entonces, si yo pongo mi fe en que todo está bien, en que todo es perfecto, en que todo es parte de un cambio, que todo es parte de un proceso de evolución, que las cosas se tienen que dar de manera perfecta y armoniosa y que yo merezco vivir en paz y vivir feliz y tener una vida plena y abundante, porque lo merezco, porque es mi naturaleza. Si yo logro creer esto y sentirlo, esa va a ser la realidad que voy a manifestar afuera. Si yo me dejo lavar el cerebro, por un lado me dicen que somos amor y todo, pero que aguas porque viene el fin del mundo, aguas porque viene la Tercera Mundial y aguas porque si viene
una nave espacial y se llevan a más a los justos, pues a lo mejor tú te quedas, ¿no? Y nos hablan de todas estas cosas. Entonces, bueno, ¿dónde quedó el desarrollo del amor y por qué unos sí y otros no? Si todos merecemos vivir en paz y ser felices, pero depende de que yo lo crea, que yo lo sienta, para que esa sea mi realidad. Claudia Muciño dice saludos, muy buen programa, gracias. Grace Romero, la meditación principal es meditar día a día sobre todo lo que vivimos, discernir y vivir dando el ejemplo. Así es, gracias a todos por sus comentarios, por su participación. Con esto pues nos estamos despidiendo. Azu, ¿quieres agregar algo más? Pues yo quiero agregar que pues el miedo lo creamos nosotros, el miedo nosotros podemos desaparecerlo también. Nosotros tenemos el gran poder de decir hasta dónde puedo tener miedo y hasta dónde no lo quiero tener. Cuando yo puedo decir este miedo es un miedo instintivo, el cual me va a proteger o nos va a tener como bloqueados. Entonces yo creo que es algo que nosotros tenemos y que estamos pues con total disposición, y cuando lo tenemos en conciencia lo podemos crear. Entonces, y aquí también quiero saludar, dice José Alberto Susani, dice saludos a mi esposo Tania de la Vega. Le mandamos muchos saluditos a tu esposa Tania de la Vega. También saludos a Lalo Palacios González. Así es, yo creo que esa sería la conclusión. El problema somos nosotros. Ahora, ¿por qué somos nosotros el problema? Porque tenemos la mente bien lavada, ¿ok? Bien llena de creencias y de ideas falsas. Hay más creencias posibles, hay más posibilidades, hay más puertas que se pueden abrir hacia una nueva forma de vivir, pero necesitamos entrar en contacto con esa información para que entre a nuestra conciencia y entonces podamos reflejarla en esta realidad. Así que si nosotros somos el problema, nosotros somos la solución. Gracias a todos los que, bueno, lo vieron en vivo, los que lo vean diferido, pues también les mandamos un saludo. Gracias, José Alberto Susali. Dice gracias y bendiciones a tan linda pareja por compartir su experiencia y sabiduría divina. Gracias a ti, José Alberto, también un fuerte abrazo. Así que bueno, pues nos estaremos viendo más adelante. Espero lo hagan más seguido. Sí, José Alberto, muchas gracias. Pues generalmente martes y jueves es cuando hacemos estos videos, por la tarde. Ahorita estamos probando este horario a las 8, antes lo hacíamos más temprano a las 5, ¿no? O a las 7, y es lo que estamos probando. Pues muchas gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo de luz, muchas bendiciones y gracias por su participación. Y recuerde que no es un eslogan, realmente estamos creando la masa crítica en el despertar de la conciencia, porque depende de nosotros que eso suceda y de nadie más. Gracias, pásenla muy bien, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias, bye.